Bueno, buenos días, hermanos. Primero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque ella nos levanta, nos motiva, nos hace, Señor, ver las cosas de la forma en que vos querés que la veamos, Señor, porque vos ves las cosas diferentes, Señor. Por eso te rogamos que tu palabra, Señor, nos hable a cada uno de nuestro corazón y tu Espíritu Santo empiece a arder, Señor, para que podamos empezar a hacer, Señor, lo que vos un día planeaste para cada uno, Señor. Que no estemos, Señor, sufriendo un montón de cosas, Señor, sin haber tenido previamente una palabra tuya, Señor, que nos diga que es por un proceso, Señor, o que, Señor, tenemos que saber por dónde estamos caminando, Señor. Te rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que nos hables, que nos guíes, que nos restaures, que nos levantes, Señor, y que nos vuelvas al diseño original, Señor, como es lo que vos esperás de cada uno, Señor. Te rogamos que nos estés hablando a nuestro corazón, Señor, y guiando en todo lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra a ti, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, primero les voy a estar pidiendo oración, digo porque me toca más cerca, o sea, sé que hay un montón de gente que se ora, pero bueno, Martín está internado, Martín nuestro líder de alabanza, él está internado, no le encuentran lo que tiene, él tiene inflamada la parte baja del estómago, le han hecho un montón de estudios y bueno, ahí estábamos esperando porque le tienen que hacer una biopsia y tienen que hacerle también una endoscopía y bueno, van a esperar hasta más o menos el miércoles, pero bueno, sí se adelanta. Así que les pido por favor también estemos clamando porque sabemos que detrás de todo siempre hay una batalla, hay una guerra que ganar y el Señor siempre tiene la última respuesta, además de todos los pronósticos que a veces nos dicen cuando vamos al médico, o sea, ellos nos dicen obviamente lo que estudiaron médicamente, pero el Señor es el que siempre tiene la última palabra. Así que bueno, estemos orando también, acordémonos de Él, para que el Señor primeramente le dé una palabra para ver cómo Él va a seguir en todo este tiempo, ¿sí? Así que bueno, los invito a buscar Juan 21. Bueno, sí, pero no está internado. Bueno, sí, Exe también que está engripado, está todo dolorido del cuerpo y todo, bueno, todo lo que implica esa cuestión ahí que tienen con el tema de la gripe y todo eso. Dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Vamos a leer del 21, desde el 21:1, vamos a leer a partir de ahí. Dice: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan los peces que acaban de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bien, el contexto de este pasaje es que Jesús ya había muerto en la cruz.
ellos estaban, Pedro había negado a Jesús, ¿sí? Él estaba mal y los que estaban ahí estaban todos así como no sabiendo qué hacer. O sea, es como matan al jefe y todo el resto que está siguiendo no sabe qué hacer. Entonces dice que estaban ellos, yo me imagino la desazón que habrán tenido, el sentido de decir, mirá, y el Señor nos dijo. Hay un otro pasaje que dice que ellos no habían entendido lo que la Escritura decía. O sea que hasta ese momento ellos tenían, yo me imagino, una tristeza en su corazón, una cosa que no les impedía ver lo que todas las palabras que el Señor Jesús le había hablado, y no les dejaba ver ni actuar en consecuencia de todas las cosas que habían vivido. No se olviden que ellos eran los discípulos de Jesús, nada más y nada menos. Ellos habían experimentado muchas cosas del poder de Dios. Inclusive ellos mismos habían hecho milagros por parte de Dios. Pero estaban en una nebulosa completa por esto que había pasado. Y entonces lo primero que a mí me gusta Pedro, porque Pedro, él siempre ahí, impulsivo, o sea, queriendo hacer cosas, nunca se quedaba quieto. Si sacamos a relucir otros pasajes, vemos que Pedro, cuando lo ve al Señor Jesús que venía caminando sobre el agua, le dice, todos tenían miedo, y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Y camina sobre el agua. Obviamente, después, bueno, se digo que se empezó a hundir porque empezó a tambalear su fe, pero caminó en el agua. Me hubiera encantado caminar en el agua. Está bueno, estaría bueno. Entonces, fíjense, Pedro siempre, la persona que lo primero que hacía era ir, era salir, era no quedarse donde estaba. Sentía tristeza, no veía las cosas porque la realidad, pero no se quedaba. Entonces, ¿qué lo llevó a hacer esto? Y bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a volver, acá dice, porque él fue el que tomó la iniciativa, dice, voy a volver a pescar. Allá donde el Señor Jesús, unos capítulos antes y en otro evangelio que también en Lucas, en Juan, creo que en Juan 5, si mal no recuerdo, el Señor lo llama ahí en ese mismo lugar. Yo me imagino Pedro, y yo digo, me gusta pensar de que él a lo mejor dijo, voy a volver a donde él me buscó. Voy a volver a hacer lo que estaba haciendo antes, que era estar pescando y acordarse del momento en que Jesús dice que se subió. Él estaba predicando porque las multitudes dice que se agolpaban para verlo a Jesús. Y Jesús le pidió la barca y se subió y le dijo que la ponga un poquito más para adentro porque la gente si no se le tiraba encima. Y eso fue lo primero que hizo Pedro por Jesús. Y después de eso Jesús hizo el milagro de llenar su barca de peces. Entonces, siempre tenemos que pensar que Dios me va a pedir algo a mí que yo tengo que hacer en función de lo que yo le creo. Yo lo creo que Pedro, junto con creo que estaban con su hermano, mientras ellos siempre estaban trabajando y mientras escuchaban lo que Jesús y las enseñanzas que él hacía, o sea, no le era ajeno que estaba Jesús y ellos iban aprendiendo, y cuando Jesús les vino a pedir algo, no lo dudó, le dio la barca, lo ayudó, y después cuando termina haciendo el milagro, que Pedro se arrepiente y dice, eres el Hijo de Dios, y el Señor Jesús le dice, seguime. Él deja todo, no lo pensó ni un segundo. Yo me imagino que él habrá visto tantas cosas y a la vez siempre buscando el movimiento, siempre buscando a ver qué puedo hacer, dónde puedo ir, qué es lo que puedo alcanzar, porque esa sed de Pedro de ver toda la cantidad de cosas que él veía, esa es la sed que cada uno de nosotros debemos tener con respecto a la palabra misma de Dios. Ellos tenían el verbo porque lo tenían a Jesús en persona y viendo las cosas, pero la misma palabra es esta, y Pedro siempre, si el Señor lo dice, ¿por qué lo dice Señor? Si tú lo dices. Entonces nosotros tenemos que agarrar la palabra, así como decía acá. Él la agarró y dice que cuando se volvió a pescar y que Jesús se les apareció. Y ellos ni ahí que lo reconocieron. Muchas veces nosotros estamos tan inmersos en la cantidad de cosas que a veces nos pasan, en las cosas que a veces sentimos, en las cosas que
que nos ponemos, ¿sí? Que estamos en el medio de la tormenta, que a veces es difícil pararnos sobre el versículo que el Señor dice que nos sentó sobre los lugares celestiales. Estamos inmersos en esta situación que nos agobia, que nos ahoga, que nos hace no poder más allá de lo que tengo adelante. Y eso lo digo por experiencia propia. Nosotros cuando tuvimos la experiencia de mi hermano, que mi hermano no estaba en coma, era tremendo. Era tremendo, vos no veías ni a 5 centímetros de tu nariz, era estar llorando y llorando y llorando hasta que vino una palabra de parte del Señor, porque cada uno buscaba una palabra del Señor y justo también los pastores habían venido y dijimos, no, la última palabra, si acá mi hermano se tiene que ir, se va a ir porque el Señor nos diga a todos nosotros que Él se va a ir. Pero no por causa de que los médicos o porque la medicina. Yo creo que el Señor fue misericordioso con nosotros por el clamor que pasó en esos 60 días. Fueron los días más largos de nuestra vida. Entonces, pero hubo clamor, hubo juntarse en familia, orar, ayunar, hasta que lo vimos a mi hermano salir caminando por la puerta. Entonces, esa es la clase de adoradores que el Señor necesita. Esa clase de personas que no se rindan, sino que clamen por lo que quieren ver. Yo mucho tiempo peleé por la familia que tengo ahora. No me fue fácil. Ninguna familia que uno quiere formar en Cristo es fácil. Porque el diablo no le gusta, obviamente. Él quiere que vos seas un desastre y que vos te manejes como vos quieras, como a vos más te guste, porque total yo me siento así, mientras tanto le arruina la vida a todo el mundo. Entonces, muchas veces peleamos con las armas incorrectas, peleamos enojándonos, peleamos haciendo lo que me parece, peleamos enojándonos, haciendo un montón de cosas que no es lo que Dios espera de mí. Pero sí espera Dios que yo clame hasta ver lo que quiero cumplido. Porque nada de lo que yo quiero, no estoy pidiendo nada extra, no estoy pidiendo que quiero cosas que Dios me enseñó que yo debo tener, me corresponden por ser hija de Dios. Entonces me corresponde a mí mi salud. Y si tengo una palabra de parte del Señor, tendrá que ser como Pablo, que el Señor le dijo, bástate mi gracia, pero vamos caminando con la palabra. Pero yo no me puedo conformar con que, bueno, no sé. No. Si yo nací para estar en victoria, y eso no quiere decir que me pasen las cosas, pero el Señor es un Dios de restitución. El Señor es un Dios que devuelve el tiempo que el diablo te roba. El Señor es un Dios que te devuelve todo lo que el diablo te robó y te da muchas cosas, pero tengo que pagar un precio. Tengo que clamar, levantarme a la madrugada y orar hasta ver cumplidas las cosas, inclusive por mí. ¿Cuántas veces, Señor, yo digo, ¿hasta cuándo, Señor, yo voy a tener esta actitud de porquería? Estoy cansada, yo no le quiero arruinar la vida a nadie, yo quiero estar bien, quiero que todos estemos bien. Entonces, primeramente, clamar por mi vida. Y a veces nos pasa como esto, como les pasaba a los discípulos. Jesús mismo está ahí. Yo le decía, Señor Jesús, paseate en la terapia mientras mi hermano está ahí. Llegábamos al lado de la cama y nos postramos y nos arrodillábamos y orábamos y declarábamos la palabra mientras mi hermano estaba ahí. Pero yo sé que Jesús estuvo ahí. Entonces el Señor a veces también nos lleva a otros lugares porque hay otros que también necesitan ver la luz de Cristo. Entonces todas las cosas tenemos que aprovechar. Donde estás, tenemos que mostrar al Cristo que nosotros tenemos. Porque la victoria ya está ganada. Si vos tenés a Jesús en tu corazón, porque lo aceptaste como Rey y Señor,
La victoria ya está asegurada, la tenés que agarrar todos los días. Tenés que leer su palabra y ponerte la armadura del cristiano y empezar a caminar en santidad. Enclavar aquellas cosas que vos sabés que te cuestan y que no podés entregar. Sino que directamente, Señor, yo ya está. Yo tengo que soltar, tengo que dejar, tengo que tomar lo que yo me corresponde. Porque si no, sí vamos a vivir una vida en derrota. Y no porque el diablo se me esté burlando, sino porque yo le estoy dando de comer al enemigo. Entonces, si vos tenés un corazón que el Espíritu Santo arde en tu ser, tenés que activarlo más con oración, con clamor. Cerrar tu boca si es necesario mientras te dedicas a orar mañana, tarde y noche. Porque es lo que yo hice. Yo, para no pecar, ni contestaba por las dudas. Me acuerdo que estaba acostada en la cama mientras me recuperaba de la cesárea y no quería ni hablar, porque yo ya sabía que yo mi sentencia ya la tenía. Que yo, el diablo quería que vuelva a estar yo internada. Pero yo no dejé que eso a mí me amedrentara. Al contrario, Señor, yo no voy a estar internada. En el nombre de Jesús, Señor, vos sabés que yo no quiero. Vos sabés que yo tenía un coágulo de 15 centímetros cúbicos en la parte de la herida, en la parte de arriba. Me iban a volver a abrir para sacarme eso. Y yo digo, Señor, vos sabés que yo no quiero esto. A mí nunca me gustó esto. A mí no me gusta estar internada. Vos lo sabés. Y en el nombre de Jesús yo no quiero. 30 días clamando. No hablaba. Y Exe por ahí me preguntaba, ¿nadie necesita algo? No quería ni hablar. Por miedo a que yo interrumpa lo que había comenzado el Señor de clamor, para que no sucediese ese pronóstico y ese destino que el diablo había marcado para mi vida. Entonces hay muchas sentencias que el diablo tiene en contra tuyo, en contra de tu familia, porque hay cosas que se mueven en las familias, pero si no hay uno, dice la palabra, que haga vallado, que sea la punta de lanza, que tome las armas del cristiano y que diga, yo la voy a pelear, porque yo acá la voy a ver. Acá la voy a ver. Y soy más que vencedora. Pero primero el Señor tiene que tratar conmigo. No tengo que dudar. Señor, como dijo el padre del chico, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo no te quiero. Yo no quiero no creerte. Dice la palabra que la fe viene por el oír y por la palabra de Dios. Viniste al lugar correcto. Acá hablamos de la palabra. La palabra la tenés en el celular, en la celubiblia. Espíritu Santo, revelame, que me entre, que me entre. Si es necesario, agarra un versículo bíblico y repetítelo, porque el Señor te lo dice. Repetilo, hasta que entre. Y esto es así. Porque hoy en día el diablo se levantó con todo. Y es increíble las distracciones que pone para que nosotros ya no dediquemos el tiempo que tengamos que dedicarle a la oración, dedicarle a la meditación de la palabra, a mi tiempo devocional. Entonces, ¿qué poder vamos a tener sin orar? Sin buscar su palabra. Y ojo que en esto estamos todos. Porque todos tenemos que ser conscientes que el Señor Jesucristo viene por una iglesia que arde, una iglesia comprometida con su palabra, una iglesia comprometida con un corazón que arde. Dice, viene a buscar una iglesia encendida. ¿Estás encendido? ¿Estamos encendidos o estamos en la cotidiana, en la diaria? No tengo que dejar que el diablo me esté adormeciendo y yo termine ser un cristiano que no pincha ni corta, que no afecta a nadie, que no cambia las circunstancias, que bueno, sí, estoy enfermo, uy, sí, me robaron, uy, sí, porque eso hace el diablo, a eso se dedica. Él es ladrón, asesino. Entonces te va a robar la paz. No tener paz no es de Dios. Dios no te hizo para vivir en depresión. Dios no te hizo para vivir, te hizo para vivir una vida de victoria. Pero tengo que creerle al Señor Jesús. Entonces,
Fíjense que acá Simón Pedro dice, le dijo a pescar y todos fueron con él, porque él siempre tenía la iniciativa. Y entraron en una barca y no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Si él dijo, si quiero que me encuentre, quiero volver a recordar ese momento que me llamó. Y le dijo, ¿tienen algo de comer? Ellos no lo conocieron. Estaban tan mal como los que iban en el camino de Maús. Estaban tan mal como ellos, que hablaban pero no sabían los acontecimientos. Y Jesús iba caminando, sí, mirá vos. Y ellos ni se habían dado cuenta que él mismo estaba caminando. Entonces dice que el discípulo, cuando vieron que la red, dice, se empezó a llenar de peces, dice, y la echaron y no la podían sacar, dice que ahí Jesús, a quien Jesús amaba, el discípulo amado, que creo que era Juan, se dio cuenta. Es Jesús, es el Señor, le dijo. Fíjense, ahí se le hizo la luz a Juan y dice, es el Señor. Entonces Simón Pedro dice, cuando yo que era el Señor, ¿qué hizo Pedro? Chao, los peces que se manejen. Se tiró, dice, se puso la ropa, se tiró y fue al encuentro de Jesús. Porque dice acá que los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando los peces. O sea, dejó todo tirado y dijo, manéjense, amigos, yo me voy corriendo. Se vistió y se fue a ver dónde estaba Jesús. Entonces, los amigos, los otros discípulos, la otra gente que les ayudaban con las barcas, dice, llegaron y eran como 153 peces. El mismo milagro, la misma situación, y el Señor Jesús los fue a buscar una vez más. Le reafirmó su llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿A qué te llamó el Señor? Cada uno de nosotros tiene dones. Tiene talentos que fueron dados por Dios. No hay otra persona que pueda hacer lo que vos hacés. Cada uno de nosotros es único delante del Señor. Y a cada uno de nosotros se nos ha asignado cosas que tenemos que hacer, personas a las que nosotros tenemos que llegar, que no va a llegar otro. Entonces el Señor, cuando un día te llamó para que vos vinieses a este lugar, el Señor te dio una asignación. Y el Señor te vuelve a decir, eso mismo para lo que te llamé, es lo mismo que quiero renovar hoy, pero con poder. Vos me decís, no, pero tengo un montón de problemas. A veces la fe tiene que ser pulida también, porque es como cuando sacan las piedras preciosas de las cavernas, que tienen que ser purificadas y recontra purificadas, y de ahí sale una persona, un hijo de Dios, purificado por las cosas que el Señor hace para que salga una adoración limpia y agradable a lo que Él quiere. Porque nosotros a veces decimos, no, está todo bien, yo voy bien, a lo que yo creo. Pero el Señor a veces dice otra cosa, casi siempre. Entonces, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Entonces el Señor los estaba esperando. ¿Para qué? Para pasar tiempo con ellos, porque ellos estaban tristes, no sabían para dónde ir. Y que Él les venga y les haga un desayuno fue lo mejor que les puede haber pasado. O sea, el Señor Jesús, que les había dicho todas las cosas que le iban a pasar y todo eso, que Él venga a reconfirmar su palabra y que encima les haya... Él lo primero que fue a ver a sus discípulos, a las personas que habían estado con Él sus últimos 3 años, los que habían padecido toda la situación. Entonces Él se les apareció y les hizo un desayuno. ¡Qué hermoso que el Señor te venga a hacer un desayuno! Pero el Señor viene con un llamado, ¿sí? El Señor te ama y en este tiempo te dice, confía en mí. No estás derrotado. La palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz. Si vos estás viviendo en derrota, por ahí no es. Por ahí no es. El Señor mismo tiene que dar una palabra en cada circunstancia. Dios no es un Dios mudo. Dios no es un Dios, una estatua que yo, como Dagón, que hablábamos el domingo pasado o el miércoles, no sé cuándo, que se caía y se le caen los pedazos y que yo lo tengo que juntar y llevar al hombro. No, nada que ver. Dios habla, Dios es real, Dios habla a
hoy, que ni sé qué día es, 16 de agosto creo que es, 16 de agosto del 2026, sigue hablando. Sigue hablando con voz audible, sigue hablando al pensamiento, sigue hablando por su palabra, sigue hablando a todos los que quieran escucharlo. Entonces, el Señor Jesús, yo me imagino que fue como un mimo del corazón. O sea, ellos estaban tristes y Él se acerca con un pez y agua que estaba haciendo ahí. Brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traed de los peces que acaban de pescar. Entonces subió Simón Pedro. Ahí Simón se acordó, cierto que yo estaba pescando, y volvió, porque el Señor lo mandó, dice, a buscar, y eran tantos peces. Entonces le dijo, vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Estaban tan atónitos. Yo me imagino la cantidad de preguntas que habrán tenido en su mente de, Señor, ¿pero qué pasó, Señor? ¿Qué tenía que suceder? O sea, yo me acuerdo que vos dijiste, pero al final no había entendido nada. Y la cantidad de preguntas que deben haber agolpado su mente. Y dice que no dijeron nada. Entonces dice que Jesús tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Y ahí después el Señor vuelve a hacer el llamado a Pedro, y que le dice que él, al principio cuando lo llamó, cuando él apenas habían empezado los 3 años, el Señor le dijo, vos vas a ser pescador de hombres, como les dijo a los otros. Entonces, ese es el mismo llamado que el Señor nos hace hoy a nosotros, porque dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Yo el otro día les decía a los chicos, estamos siendo alabanza de la gloria de Él, que las personas que están a nuestro alrededor realmente dicen, ese chico o esa chica tiene un Dios diferente o tiene algo diferente, porque es impresionante. Eso es ser alabanza de su gloria, que donde vos vayas tu trabajo prospere y den gloria a Dios porque tu trabajo está bendecido, que den gloria a Dios porque tus vecinos, porque sos una buena persona que está dispuesta a ayudar, y que den gloria a Dios por eso. Tu familia, que es el primer testimonio que nosotros tenemos que tener, ¿puede decir realmente y dar gloria a Dios por tu vida? ¿O les cuesta dar gracias a Dios por tu vida? Porque la haces de cuadrito a veces. Entonces, todos fuimos creados para alabanza de su gloria. Está en mí, yo, poder ser lo más parecido a lo que el Señor diseñó. Pero eso no es que el Señor te quiere mágicamente que vos del día a la mañana seas alabanza de su gloria y del cosmos. No. Él dice, vení, lleva mi carga, caminá conmigo y vas a ir cambiando de gloria en gloria. Lo que te costaba renunciar, lo vas a poder renunciar. Lo que te costaba hacer, lo vas a poder así, porque dice en Filipenses 4, yo pongo el querer como el hacer. O sea, lo que no tenés ganas de hacer, lo vas a terminar haciendo para gloria y honra de su nombre, porque el Señor cambia las mentes, cambia los corazones, va haciendo que el corazón duro se ablande, va haciendo que el hielo se derrita, porque así es Dios. Entonces el Señor nos invita siempre a caminar de su mano. Y vos me vas a decir, pero yo soy anciano, soy anciana, ya hace años que vengo a la iglesia. Nada está terminado. Todavía podés tener 60, 70, no sé, 80, 50 y ponés tener actitudes que tu familia la ve y que vos lo único que haces es no dejar clavada esas actitudes delante de la cruz de Cristo. Que voy a decir, no, porque ya está. En el Señor Jesucristo, todas las cosas, yo todo el tiempo tengo la capacidad de seguir aprendiendo, así tenga 99 como la Mirta Legrand. Esa, la Mirta ahí presente. Estoy orando por la Mirta. Entonces,
hasta el día que el Señor Jesucristo venga vamos a ser perfeccionados, pero siempre y cuando, una vez mi papá decía la otra vez, la palabra de Dios y las cosas que están en la palabra son preciosas, las promesas que tiene el Señor para cada uno, porque se cumplen. Pero a veces dice, nosotros somos los que no dejamos que Dios cumpla. Somos nuestra peor traba, porque no dejamos lo que sabemos que tenemos que dejar de hacer. No podemos, a veces estamos ahí metidos en eso que no podemos salir. Y es porque hay cosas que están arraigadas y ataduras que están en las vidas de las personas que no te dejan rehacer el patrón. Pero el Señor dice que Él dice tiene que ser renovada nuestra mente. Cuando vos empezás a leer la palabra de Dios y a depender del Señor Jesucristo en oración y clamor, eso que vos hacías así, lo terminás haciendo así, o de cualquier manera. Pero nunca más como lo hacías antes. Nunca de la misma manera. Entonces, el Señor tiene que sanar nuestro corazón primeramente. Sanar nuestro corazón. Y a veces le pedimos al Señor dudando. Como dice Santiago, el que duda nunca alcanza nada de parte de Dios. Entonces, tenemos que orar sobre eso. En el nombre de Jesús, toda incredulidad se va de mi vida. El otro día escuchábamos una prédica que... Qué increíble, porque yo digo, los satanistas, impresionante los tipos. La tienen más clara que todos nosotros los cristianos, entre comillas. Más clara entre comillas digo porque están del lado mal, o sea, un desastre. Pero son más dedicados. Entonces, nosotros tenemos y estamos del lado vencedor. Porque así vos acá te mueras, a lo mejor te vayas con el Señor y acá en esta vida a lo mejor no hayas alcanzado, a lo mejor porque no entendiste, porque, qué sé yo, te fue difícil, no sé. Y te terminás muriendo por una cosa o por la otra, que pareciera a los ojos de los otros que es derrota. Vos te vas a ir al cielo con Cristo. Porque por lo menos trataste de caminar junto a Él, con errores, con cosas, pero siempre clavando tu yo en la cruz del Calvario. Pero es mejor cuando decimos venga tu reino, que tu reino se establezca en este lugar. No esperar solamente a la gloria que va a venir cuando esté en el cielo. ¿Por qué si el Señor en su palabra me dice que yo voy a experimentar acá la vida abundante? ¿Por qué voy a estar esperando? Porque entonces no me estoy leyendo toda la palabra. Y hay muchas cosas que no estoy aprovechando todo. Entonces, ocupémonos de buscar al Señor y de clamar. No te des por vencido, no le creas al diablo que estás derrotado frente a un problema, frente a una situación, porque el último que tiene la palabra, y tenés que pedirle al Señor una palabra, porque hay veces que tenemos que pelear como por nuestra familia, y a veces son largos los procesos porque todos cambiamos lentamente, pero tenés que tener una palabra, porque la palabra es la que te va a sostener hasta ver el cumplimiento de la promesa. Y obviamente yo no tengo que flaquear en mi oración y en esa palabra. Y el Señor le renueva a Pedro el llamado y le dice, Pedro, como buen impulsivo, cuando le preguntaron, ¿vos estabas con eso? No, yo no lo conozco. No, yo no lo conozco. Y el Señor Jesús le dijo, vos me vas a negar. Pero Pedro, no, como siempre. No, nada que ver, no, estás equivocado. Y el Señor Jesús después lo mismo hizo, revirtió lo que Pedro dijo, que dijo, ¿me amas? Le dijo. Y le preguntó, 3 veces le preguntó, la misma cantidad de veces que él lo había negado. Entonces, fíjense, hasta eso el Señor revierte. Nosotros podemos decirnos un montón de cosas malas, hasta nos portamos malísimamente mal con el Señor. Pero el Señor, cuando tiene un propósito, tiene un llamado, y con todos lo tiene, el Señor agarra y dice, a ver, decilo de nuevo. ¿Me amás? ¿Estás dispuesto
a ponerte delante de mi persona y empezar a caminar sobre lo que yo quiero para vos? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Le preguntó como 3 veces. Y yo me imagino como Pedro se habrá sentido, obviamente, y que el Señor le atravesara todo. No era cualquiera que le estaba preguntando. Señor, tú lo sabes todo, con una tristeza en su corazón, como diciendo, qué mal, me la remandé. Pero el Señor le dijo que con eso que él era tan impulsivo, eso lo iba a usar para su gloria y para su honra. Porque si bien él con su impulsividad, él hizo cosas buenas, hizo cosas malas también, pero el Señor transformó eso y él fue una de las personas que después llevó a muchos a los pies de Cristo junto con otros discípulos e inclusive dice que también murió, los libros de las tradiciones dicen que murió como un mártir por causa del Evangelio y no quiso morir como el Señor Jesús, sino como cabeza abajo. Él no era digno de morir como el Señor Jesús. Entonces, el Señor te renueva hoy el llamado a decirte, levántate en el nombre de Jesús. Se vienen tiempos y estamos en tiempos turbulentos. Fue profetizado el terremoto de Venezuela, fue profetizado el terremoto de Colombia y tantas cosas que se vienen ahora. Pero nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Yo estoy parada donde el Señor quiere que yo esté. Estoy velando por mi casa, mi familia, mi iglesia, todas las personas. Estoy preparado que si viene el Señor Jesucristo, me voy con Él. Estoy preparado para hacerle frente a lo que sea que venga para el mundo. Entonces, el Señor hoy nos dice, sígueme, sígueme. Hay muchas cosas que nos distraen hoy del propósito que Dios planeó para cada uno. Entonces, el Señor nos dice, seguime. Deja todo y seguime. ¿Qué quiere decir eso? No es que voy a dejar mi familia y me voy a ir a misionar al mundo. No, a más de uno le gustó esa. No, quiere decir dejar todo lo que yo tengo como prioridad para centrar al Señor Jesucristo en mi vida, en mi casa, en mi familia, como prioridad para todas las cosas. Y que después, si hay alguien que no va a creer que es parte de mi familia, si hay alguien que no va a creer de mis vecinos, de las personas con las cuales yo me crucé en mi trabajo, las personas que yo me cruzo en la escuela, sea porque no quisieron, no porque yo no les hablé, no porque yo estaba distraído, no porque yo no estaba en la brecha donde el Señor quisiera que esté, sino que sea porque no hayan querido simplemente, o que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento, porque ese es el deseo de Dios. Así que vamos a ponernos de pie y quisiera que ores ahí en tu lugar y le digas al Señor, porque el Señor hoy renueva el llamado para todos, para que nos volvamos a hacer lo que Él quiere que seamos. Porque tiene cosas hermosas preparadas para aquellos que le creen. Y no tenemos que entrar dentro de lo que dice en la Biblia, que aún hasta los escogidos engañará. Yo no quiero ser una engañada, no quiero ser una que se la lleve estos últimos tiempos, porque Cristo está a la puerta. Entonces, orá, clamá, porque no hay otra. No hay otro Dios que salve, no hay otro Dios que haga las cosas que hace el nuestro. No existe, no hay. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por lo que haces vos por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, extendida hacia esta iglesia, Señor. Señor, sé que hay cosas hermosas profetizadas, Señor, para este lugar, Señor, y por eso sé que vas a venir, Señor, y vas a encender nuestros corazones y vas a levantar, Señor, una
una generación, Señor, de adoradores, y que vas a encender esta iglesia y que esta iglesia va a ser el faro de muchas otras personas que van a venir a conocerte, Señor. Te pido que por todas las personas que estamos en este lugar, seamos personas que vamos, Señor, cambiando, buscando agradarte a ti, Señor, y manteniéndonos como viendo al invisible, Señor. Realmente podamos ir ayudando a otros, Señor, pero sin, Señor, estar influenciados por las cosas de este mundo, sino manteniéndonos, Señor, como Jeremías, Señor, como Daniel, como José, Señor, que no se mezclaban, Señor, con la cultura ni con las cosas que hacían el resto, Señor, sino que seamos apartados, Señor, para tu gloria, para tu honra, para mostrar las virtudes de vos, Señor, que nos llamaste. Por eso te rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que enciendas, Señor, la iglesia de Colastiné, que enciendas tu Espíritu Santo, Señor, empieza a arder en cada corazón, Señor, que tengan sed de tu palabra, hambre de tu persona, Señor, que empieces a traer palabras, Señor, para que cada uno pueda estar batallando en la situación en la cual se encuentra, Señor. Así como vos, Señor, renovaste la fe de Pedro cuando él dijo, pero Señor, estuve toda la noche trabajando en tu nombre esta vez, en tu nombre yo voy a hacer esto. Señor, no nos dejes, Señor, creerle al enemigo, que la batalla, Señor, la podamos librar, Señor, en oración, que rechacemos todo dardo del enemigo que venga a nuestras mentes, Señor, trayendo confusión, trayendo incredulidad, trayendo cosas que nos van a hacer retroceder en lo que nos podamos determinar, Señor. En el nombre de Jesús, hacemos caminos abiertos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, y tus ángeles acapen alrededor nuestro, que podamos tomar las armas, Señor, y plantarnos donde vos nos pusiste, Señor, para alcanzar a las personas que vos tenés a nuestro cargo, Señor. Por eso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y lo vamos a ver, porque yo estoy segura que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, Señor. La voy a ver acá y la voy a seguir viendo allá, porque mayor es el que está conmigo, mayor es el que está. Por eso, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor, y damos gloria a ti, Señor, porque eres el único que la merece. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.